tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, del Museo Amparo y del mío, les damos la más cordial bienvenida a los asistentes presenciales a esta charla inaugural y a quienes están conectados en línea. A 20 años de la muerte de Ruth Lechuga y dentro del contexto del curso que se está impartiendo en el museo sobre la fotografía moderna en México, creímos muy pertinente organizar esta exposición conjuntamente con la Fundación Ajaraca para mostrar el trabajo quizás no tan conocido como las investigaciones, la colección de Ruth D. Lechuga. Creo que es muy importante ver parte de este acervo, que es un acervo gigantesco, son más de 77,000 imágenes en diferentes formatos que están depositados en la Fundación, y creemos que nos ayuda a dar una visión más completa, una del talento de Ruth Lechuga, otra del compromiso y de la importancia que ha tenido y sigue teniendo su investigación en la historia de México, la historia, si se puede decir, moderna, contemporánea, de muchos pueblos originarios. Quiero agradecer antes que nada la presencia de Brenda Chávez y de Miriam Ramírez, así como de Avan Flores, coordinadores del curso, y quien en el día de hoy nos estarán hablando sobre el proyecto. También esta es la segunda exposición virtual o digital que presenta el museo. El año pasado arrancamos con un proyecto sobre documentos de archivo. Este año seguimos con y es algo que ya se está integrando a nuestro programa de exposiciones. Estará disponible en el sitio en Amparo Online durante 6 meses. Pues nada más quiero otra vez agradecer a los coordinadores y a ustedes por seguir nuestros programas. Avan. Bueno, pues buenas tardes a todos, y para dar pie a esta charla inaugural le doy también las gracias a Ramiro, también a Silvia y a todo el Museo Amparo por tanto el espacio como también el apoyo que han tenido a los diversos proyectos que se han hecho y que han sobre todo dado más visibilidad al arte tanto mexicano como también a los distintos proyectos que se han hecho. Y voy a pasar a presentar la 6ª sesión del curso La fotografía moderna en México, que en este caso justo está en torno a Ruth Lechuga y se le puso Ruth Lechuga una memoria sensible. Y en este caso, sobre todo, nos van a acompañar Miriam Yareli Ramírez Alonso y Brenda Chávez Molotla, quienes también son quienes iniciaron este rescate del archivo del cual nos van a hablar, y que justo esto va a dar pie a la exposición fotográfica que está en línea y que por eso se hizo, como ya bien lo comentó Ramiro. Y antes de cederle la palabra, me voy a permitir leer una breve semblanza de tanto Miriam como de Brenda Chávez. Y voy a iniciar con Miriam Yareli, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Arte Moderno y Contemporáneo, con especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural. Coordinó proyectos de registro del patrimonio cultural, de servicios educativos para grupos vulnerables, encuentros artísticos y los fondos mixtos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Puebla. Durante 5 años dirigió las actividades de conservación, difusión, divulgación, exposiciones temporales y publicaciones de la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, y por 1 año condujo el programa de radio La Cultura en tu Mundo, del Grupo 5 Radio. Es autora de Fototeca Juan C. Méndez, Notas para la reconstrucción de su historia, en Revista Alquimia en el 2019, y Fototeca Juan C. Méndez en la revista Adavi, Punto de Encuentro 2011, y coautora del Patrimonio Cultural y Natural de Puebla del 2015. Participa activamente en Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y la Red Internacional Mujeres por la Cultura, espacio transversal de encuentro y trabajo entre mujeres de distintas latitudes. Es coordinadora de catalogación y digitalización del acervo fotográfico Ruth D. Lechuga, el cual fue incluido en la lista de Memoria del Mundo de México por la UNESCO en el 2021, y cocuradora de las exposiciones Artistas del Textil, una mirada fotográfica de Ruth Lechuga, y Solar, Luz y Tiempo, creadoras en la mirada de Ruth Lechuga.
Gracias, Miriam, por estarnos acompañando. Y por otro lado, Brenda Chávez Molotla es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia del Arte con especialización en Arte Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la investigación y la gestión cultural, es apasionada del arte prehispánico y novohispano y de los estudios visuales. Ha participado en proyectos arqueológicos en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México. Desde 2013 se ha dedicado a la investigación y promoción del arte del siglo XVI, el arte indígena y el arte popular. Se ha desempeñado como consultora en temas de género y juventud en México y Centroamérica. Ha participado en proyectos editoriales, educativos a nivel primaria y secundaria. Ha coordinado el proyecto de preservación, difusión del acervo fotográfico Ruth Lechuga, el cual resguarda la Fundación Ajaraca y Artes de México. Es cocuradora de las exposiciones Artistas del Textil, una mirada fotográfica de Ruth de Lechuga en el 2022 y Solar de Luz y de Tiempo, creadoras en la mirada de Ruth de Lechuga en el 2023, y participa activamente en espacios académicos y de difusión y es autora de publicaciones en torno a la arqueología y el arte. Brenda, también bienvenida. Muchísimas gracias por esta interesantísima plática y también felicidades por esta nueva exposición. Y sin más de mi parte, le cedo la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial en el Museo Amparo y a quienes nos acompañan vía Zoom en esta sesión dedicada a Ruth Lechuga, que es además charla inaugural de la exposición que lleva por nombre Ruth Lechuga, una memoria sensible de México. Nos alegra mucho esta muestra y también la presencia de Ruth en el programa del curso La fotografía en el México moderno, pues es una gran oportunidad de que más personas conozcan la obra de Ruth, ya que si bien Ruth es más conocida por su labor en la promoción e investigación del arte popular y como promotora y coleccionista, su faceta como fotógrafa es muy relevante y es además una valiosa memoria para México y sus pueblos. Ya les contaremos un poco más de la exposición virtual, pero bueno, a grandes rasgos es una exposición que reúne fotografías de un periodo que va de 1946 a 1986. Son 40 años que nos permiten acercarnos a diferentes facetas e intereses dentro de su labor fotográfica. En la exposición tenemos imágenes de sus primeros años en México y sus ejercicios iniciales como una joven fotógrafa, y también tenemos otra selección relacionada más con su labor como promotora del arte popular y pues que nos muestra también el valor documental de su obra. Y bueno, también la exposición tiene un núcleo que integra fotos que dan cuenta del valor estético y artístico de su obra, y finalmente preparamos una pequeña selección de imágenes que muestra una parte de sus muchos viajes por el estado de Puebla. Entonces los invitamos a visitar la exposición y a darse el tiempo de explorar estas 40 fotografías que hemos preparado para ustedes. Y pues bueno, para empezar, como ya se ha mencionado, Fundación Ajaraca es la organización responsable de la preservación y difusión del archivo fotográfico de Ruth Lechuga, y bueno, desde 2018 inició con las labores de catalogación, digitalización y conservación del acervo. Y bueno, hoy también queremos compartirles un poco sobre este camino recorrido y del proceso de ir entendiendo la manera como Ruth produjo y organizó sus fotografías, también las técnicas y los formatos de su obra, y también pues estos ejes que fueron los grandes temas de interés de Ruth y que estructuran su archivo. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, queremos contarles un poco sobre los primeros años de Ruth en Austria y ya también en México. Su nombre completo es Ruth Deutsch Reis y es mejor conocida como Ruth Lechuga. Ella nació en Viena, en Austria, en 1920, y de sus primeros años de vida se conservan fotografías domésticas y también fotografías de estudio, por ejemplo, del estudio F.R. Ostermann de Viena. Aquí podemos ver algunas fotos de Ruth bebé, de Ruth un poquito más grande en este estudio. Y bueno, dentro del acervo tenemos un conjunto de retratos y aquí les queríamos compartir algunas de esas fotos que incluyen también fotografías de finales del siglo XIX de Ruth y de su familia. Este conjunto está conformado por 787 fotos.
Aquí tenemos una fotografía de sus padres, Arnold Deutsch, y de su madre Angela Rice, y un retrato de Ruth y de su hermano Hans, que es 3 años menor que Ruth. Y bueno, las piezas que vimos anteriormente y las de esta diapositiva son parte de un conjunto que recibimos en 2019 de alrededor de 13,000 piezas y que se integraron al acervo inicial. Ya les contaremos ahorita cómo se conforma el archivo, pero bueno, queríamos compartirles estas fotografías de estas piezas, que son 2 álbums de fotografías autografiadas por cantantes de ópera para Ruth. Se tiene un registro de 228 autógrafos, la gran mayoría con sus fotografías. Y bueno, cuando encontramos este material nos pusimos a pensar que ya había como un interés y una vocación de coleccionismo de Ruth Lechuga desde muy temprana edad, ¿no? Estos álbumes son anteriores a su llegada a México, 1936, algunos de estos autógrafos. Y bueno, este es un gusto que se mantuvo alimentado por la personalidad curiosa de Ruth, la sensibilidad y el valor que tenía para ella conservar tanto el conjunto de fotografías familiares como las que fue tomando a lo largo de su vida. En total, en el archivo tenemos 11 álbumes, aquí ejemplos de algunos de ellos, y bueno, algunas de las fotografías son fotos de viajes familiares, pero también en algunos de los álbumes retrata algún sitio o alguna región en particular, como por ejemplo el registro de sus visitas al Rancho Andradas en Jalisco, que es un álbum bastante extenso y muy interesante. Aquí hay una fotografía de Ruth muy joven en Tepoztlán, en la parte de abajo. Y bueno, ahora contarles sobre la llegada de Ruth a México. Llegó junto con sus padres y su hermano en 1939, huyendo de la persecución nazi. Unas semanas antes de partir de Europa, en la conocida como la Noche de los Cristales Rotos, le avisaron a Arnold, el papá de Ruth, que los nazis irían por él. Él pudo esconderse, pero fue Ruth a quien se llevaron para encerrarla en su propio colegio. Después de la liberación de Ruth, ella y su familia iniciaron su trayecto a América, atravesaron Holanda, donde se embarcaron rumbo a Nueva York y después, tras varias dificultades, lograron llegar a México vía Nuevo Laredo. Aquí algunas fotos de esa Ruth joven, que llegó con 19 años en 1939. Poco después de su llegada a México, Ruth ingresó a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja y a la secundaria pública nocturna. Y bueno, ahí empezó a aprender español y conoció a personas que la fueron introduciendo en los distintos ámbitos de la Ciudad de México. Y bueno, más tarde, Ruth estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que fue una de las pocas mujeres de su clase. Acá tenemos una fotografía de una clase de anatomía, acá, bueno, Ruth, escuela de enfermería, y unas fotos de una fotografía de Ruth muy joven. Y bueno, imaginen, Ruth tenía 19 años y era una joven en una tierra desconocida, ella de lengua alemana, nacionalidad austriaca, religión judía, en un país bastante ajeno a lo que había vivido y conocido en su ciudad natal, y bueno, pues tuvo que adoptar esta nueva ciudad, un nuevo lenguaje, un nuevo paisaje y, por supuesto, nuevas tradiciones. José Antonio Rodríguez, que es un gran historiador de la fotografía, recuperó testimonios muy valiosos sobre la llegada de Ruth a México y sus inicios en la fotografía y cómo fue construyendo una íntima relación con los pueblos de México. José Antonio nos comparte que uno de los impactos visuales que tocaron a Ruth y la confrontaron con esta realidad tan distinta que representaba México para ella fue una visita a Bellas Artes donde vio por primera vez un mural de José Clemente Orozco. En palabras de Ruth, no fue tanto el tema lo que me impresionó, sino los colores. Esa noche soñé con los rojos y los amarillos. La intensidad de la emoción que sentí me hizo tomar conciencia de esta diferencia de culturas. Hoy, era 1997, creo que fue extraordinario que a esa edad y así de golpe lo haya entendido.
Desde los primeros años de su llegada a México, Ruth recorrió el país junto con su padre, que era un apasionado por la riqueza arqueológica de México, y más tarde con su esposo Carlos y con su hermano Hans. Poco a poco esos viajes se volvieron más largos y complicados y Ruth se convenció de la necesidad de llevar siempre consigo una cámara, primero con una cámara de cajón y una cámara Argus, con la que tomó cientos de fotografías de 35 milímetros. De esos viajes también provienen fotografías como esta, fechadas en 1947, que se consideran de las primeras fotografías de Ruth. Tenemos fotografías de Palenque, esta fotografía de Chichén, también de 1947. Y bueno, de esos primeros años están cientos de paisajes, lagos, ríos, montañas, bosques, volcanes. También hay muchas fotografías de poblados, de arquitectura religiosa, como verán más adelante les mostraremos ejemplos de eso, de plazas, de los mercados y de la vida cotidiana de los pueblos. Y bueno, por supuesto, de la arqueología, que era un tema central en estos viajes. Aquí otros ejemplos. Y bueno, esta fotografía de uno de sus viajes a Veracruz es parte de una serie muy interesante del sitio arqueológico de San Lorenzo, a la que fue acompañada de su esposo Carlos Lechuga, con quien se casó en 1950. Y bueno, aquí un paréntesis. Si bien Ruth se divorció de Carlos tiempo después, conservó su apellido hasta el final de su vida, ya que su apellido en alemán resultaba difícil de pronunciar. Entonces, para ella, ser Ruth Lechuga era algo que le hacía mucho más fácil que la gente recordara y pudiera pronunciarlo. Y bueno, esta fotografía nos gusta mucho. Pensamos que es la cabeza colosal número 5 o el monumento 5 y que ha sido interpretada como la representación del gobernante Dos Patas de Ave. En este sitio se encontraron 10 ejemplares de estas magnas esculturas y nos encanta pues esta toma, ¿no?, de la cabeza ahí pues antes de las exploraciones arqueológicas. Y pues bueno, como estas tenemos varios ejemplos más. Como les decía, también hay mucho de arqueología, de arquitectura virreinal. Estas primeras fotografías pues podemos ver como una intención, la siguiente, por favor, como una intención sobre todo de retratar los detalles, elementos, los relieves de las fachadas, escultura, pintura mural, ¿no? Sus exploraciones van más en ese sentido. Y bueno, aquí también una muestra de arquitectura y de paisaje, el convento de San Francisco de Asís y el volcán Popocatépetl en Atlisco, Puebla. Y bueno, en esta etapa ya empezamos también a encontrar registros de fiestas tradicionales, un tema que será protagónico en su fotografía en los siguientes años. Esto es posiblemente de finales de los 40, principios de los 50. Estas fotografías más o menos son de ese periodo. Y bueno, también tenemos fotografías de vida cotidiana ritual. Ruth contó que en sus viajes para conocer sitios arqueológicos, pues comenzó a interesarse más por las personas de los lugares que visitaban, sobre su forma de vida, sus objetos artesanales y sus fiestas tradicionales. Y así es como, digamos, pasó de ser una viajera interesada en la arqueología a ser una viajera con la intención de promover, conocer y entender las artes populares de estas comunidades que visitaba. Aquí otro ejemplo de vida cotidiana rural en un lugar desconocido. Estas por ser las fotografías pues, más tempranas del archivo. Nos ha costado trabajo identificar algunos de los sitios, pero bueno, esta es la celebración del Corpus Christi en el Centro Histórico en la Ciudad de México. Y bueno, esta diapositiva sobre los primeros encuentros con los pueblos indígenas. Pues un evento determinante en la vida de Ruth fue este viaje a Chiapas en 1948 para conocer los recién descubiertos murales de Bonampak. Esta fue una expedición que hizo junto con su padre y junto con su esposo, bueno, junto con Carlos Lechuga y el arqueólogo Franz Blom y su esposa Gertrude Duby. Ruth cuenta que en este viaje, que incluyó largas caminatas por la selva, trayectos en avioneta, días enteros de viaje a caballo, tuvieron que cazar zaraguato y recolectar caracoles porque se les acabaron los víveres
Y bueno, a pesar de eso, ella lo describe como un encuentro tranquilo y amable con los lacandones, ¿no? Ella dice, ellos eran los dueños de la selva y nosotros sus visitantes. Y bueno, como ya mencioné, en estos viajes frecuentes por los pueblos de México, ella empezó a maravillarse sobre todo con las comunidades que conocía y sus piezas artesanales, las cuales la maravillaban, ¿no? Ruth comenta que desde muy pronto supo que estos objetos guardaban un mundo detrás que la motivaban a tratar de entenderlos. Otra experiencia que también la marcaría profundamente fueron sus viajes a la isla de Tiburón en Sonora en 1950, aquí tenemos una foto del lado izquierdo, y a Arroyo de Guacamayas en Nayarit en 1951, donde conoció a indígenas seris y huicholes respectivamente. Y bueno, en Nayarit presenció una ceremonia huichola de petición de lluvias que describió de la siguiente manera, y voy a citar a Ruth. Conforme clareaba el día, el canto se volvía más intenso hasta culminar justo en el momento en el que el sol apareció en el horizonte. Fue un instante mágico en el que todos sentimos el milagro diario que garantiza la continuación de la vida en la tierra. José Antonio Rodríguez nos dice que este fue un momento determinante para la formación y para lo que vendría después en la vida de Ruth. La describe como, aquí ya era una conocedora de la cultura mexicana, llevaba 4 años viajando y tomando fotos en estos viajes y en estos diferentes lugares, pero ella aún no había emprendido estudios formales de fotografía, ¿no? Y es ahí, en Arroyo de las Guacamayas, donde su formación toma, digamos, un rumbo muy definido hacia la fotografía. Bueno, una vez incorporada la cámara fotográfica a los viajes, Ruth emprendió una labor de la que se tiene registro desde 1946, como ya vimos, hasta principios de los 90, 1991 aproximadamente. Es decir, más de 4 décadas de fotografía constante. Esta es una imagen cercana a 1979 en Santo Tomás, Jaliesa, en Oaxaca, en donde vemos a Ruth con su cámara Rolleiflex, que es de la que hizo su producción mayor, ¿no? En el tamaño 6x6. Un hecho determinante en su formación como fotógrafa que iba iniciando fue la publicación de A Treasury of Mexican Folkways de Frances Turr en 1947, una estudiosa de la cultura mexicana que para su época se había adentrado de manera muy profunda en la cultura indígena que también le interesaba a Ruth. El libro incluía fotos de Donald Coldry, con quien Ruth trabajó más adelante, también de Lola Álvarez Bravo, de Bodil Christensen, de Helga Larsen, entre otros. Y bueno, es que en sus páginas se encontró un despliegue de imágenes que exponían pues justo esa riqueza étnica de México y que revelaban las múltiples formas de vida, ¿no? El ámbito cotidiano, los objetos, las fiestas, y que le dio, por supuesto, pues, la pauta de muchos lugares que ella se interesó en visitar. En esta imagen que ya vimos en Sonora, sostiene una cámara, muy probablemente esa primera que mencionó Brenda, de marca Argus, que fue de fabricación estadounidense entre 1939 y 1966 y que popularizó el formato de 35 milímetros que Ruth utilizó para tomar más de 4.400 fotos que resguarda el acervo en este formato. Después, hacia 1952, recurre al Club Fotográfico de México, que en ese momento era un espacio casi obligado para aprender la técnica fotográfica y además pues un lugar para vincularse, ¿no?, con otros fotógrafos y fotógrafas, donde se ofrecían talleres, se llevaban a cabo salones mensuales de concursos y exposiciones. Adquirió entonces las bases técnicas, pero no comulgaba con los modelos precisamente, ¿no?, de esa fotografía idílica, del México como idílico, apacible y delicado, sino que pues contrastaba con el interés documental de ella. Pues ella buscaba describir más los contextos,
los personajes en interacción con esos objetos rituales y festivos, las atmósferas o los matices. Configuraba sus fotografías como un cuadro pues, más narrativo. Sin embargo, esta experiencia en el club emprendió la formación y lideró el grupo La Ventana, uno de los más significativos en esa época, en parte por ser pionero al formarse en 1956 y porque su trabajo llegó a tener relevancia a nivel internacional, presentando exposiciones, por ejemplo, en España en colaboración con AFAL, que fue la Asociación Fotográfica Almeriense, y en su manifiesto La Ventana declaraba, pues felizmente no ser una escuela, ¿no? Y admitir como buenas pues, todas las teorías con base en la emoción o en la inquietud y la poesía, ¿no? Como señalaban, con preponderancia en la personalidad del fotógrafo y que era posible además pues, conciliar la razón con el instinto en el momento de hacer fotografía. A este grupo también pertenecieron otros fotógrafos como Ricardo Calderón, Mario Nader, Víctor Noriega, Esteban de Varona, Emilio Mata y su hermano Hans Dodge, que también hizo fotografía. Mencionó Ruth que ella, empecé a fotografiar al querer capturar los momentos que vivía intensamente. Contar con el documento visual me hacía recordar todo mejor. Siempre busqué que las imágenes dijeran algo y nunca me interesó hacer una foto académica tradicional de un gusto ya visto. Aquí, hay dos fotografías de dos momentos diferentes, con también sus cámaras, ¿no? La primera en blanco y negro, pues en sus primeros años en México, y la fotografía de color, probablemente en sus años 60, su edad. Bueno, con 77.678 piezas, el acervo de Ruth está conformado por más de 32.193 negativos, 4.327 transparencias y más de 41.000 impresiones, que son resultado, podemos suponer, porque no en todos los casos lo tenemos, lo podemos decir con certeza, pero que provienen de estos negativos. Entonces hay impresiones en muchísimos formatos, sobre todo en papel, origen de estos 32.000 negativos. Y bueno, se resguarda en Fundación Ajaraca, como lo vemos aquí en esta imagen, y del proceso de catalogación pues podemos resumir que se integra de este legado visual del 1946 a 1991, con registro de 7 países distintos, 23 estados de la República, prácticamente recorrió todo el territorio, 36 pueblos indígenas, 448 localidades que hemos identificado hasta el momento, por supuesto son muchas más, 175 fiestas tradicionales diferentes y 18 ramas artesanales. Las hojas de contacto de Ruth han sido un eje fundamental para configurar esos recorridos por el país. Este es el ejemplo de Puebla, en el que identificamos a pueblos nahuas, a popolocas, otomís, totonacos, mazatecos y tepehuas, y lo visitó una o más ocasiones en 23 años diferentes, ¿no? Fotografiando muchos temas, fiestas, arquitectura, arte popular, artesanas, artesanos, vida cotidiana y paisajes. Es decir que, siendo Puebla uno de los estados en los que más hizo fotografía, junto con Chiapas, Oaxaca y Michoacán, 23 años viniendo y regresando en diferentes fiestas, en diferentes momentos, pues hizo obviamente un grupo muy importante de fotografías. Los ejes temáticos, nosotros los agrupamos en estas 11 series, que son arqueología, arquitectura, arte popular, fiestas tradicionales, fiestas cívicas, rituales, vida cotidiana, paisajes, retratos. La labor de Ruth Lechuga como promotora de arte popular principalmente, y su trabajo en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, y colección personal, pues donde se registran temas
particulares, ¿no? Y bueno, las ramas artesanales, todas estas destacan pues la cerámica, la cartonería, la cestería, la elaboración de máscaras, el papel amate, entre todas estas. Y aquí, bueno, un ejemplo de cómo se configuran las fiestas en el acervo. Son 12 fiestas, digamos, diferentes, pero cada una de ellas en distintos lugares. Por ejemplo, pues solo carnavales hay, o sea, hemos encontrado 43 diferentes, ¿no? de distintas comunidades en diferentes estados. O otro, bueno, rico, pues las fiestas patronales, que obviamente son muy ricas en el país. De estas 47 están identificadas, y así, la Semana Santa, pues también es una fiesta muy importante, también hay bastantes. Bueno, y físicamente o materialmente, su fotografía se compone de impresiones en plata gelatina sobre papel, en blanco y negro y también en color, de muy diferentes medidas, pero principalmente en tamaño 10 por 15 centímetros y 8 por 10. En color y en blanco y negro. También negativos en soportes plásticos, la mayoría acetato, en color y también monocromáticos, y de formatos 35 milímetros, tamaños 6 por 6 centímetros, que es como lo que vemos aquí, ¿no? En color y en blanco y negro estos negativos, 6 por 6, es decir, es la mayor parte del material en formato cuadrado, y algunas pocas en 6 por 8 centímetros, ¿no? Como más rectangulares. Transparencias en color, también en formato medio y en 35 milímetros. Aquí se puede ver hasta allá una de 35 milímetros y todas estas de 6 por 6. Y bueno, la del centro no se ve bien la foto, pero con la idea de que se viera el acoplador de la transparencia, en donde hay en la mayoría datos de la foto, ¿no? De los lugares, de fechas, de nombres en algunos casos. En este caso, pues el mercado de San Cristóbal en Chiapas. Y bueno, además de los temas, los viajes y los formatos de su fotografía, en estos años de trabajo, que pues ya ahorita suman, ¿cuántos? 2018. Desde el 2016, bueno, nace Jaraca, y desde el 2018 emprendemos como las tareas de inventariar, de digitalizar, de estabilizar, etcétera, ¿no? La foto, pues nos han permitido conocer cada vez más la forma de trabajo de Ruth, ¿no? Imaginarla pues con esas dos cámaras, seguramente viajó con ambas la mayor parte del tiempo, pues en las fiestas o en los talleres, en las casas, en los mercados, los claustros o las calles. Y esta fotografía, que es como hasta cierto punto enigmática, ¿no? Además de bella, pues ofrece esos elementos que Ruth quiso destacar en la actividad de esta tejedora, ¿no? La vemos tejer, pero pues vemos también el telar de cintura, la urdimbre, ¿no? La canasta, con los materiales, la mesa al fondo, su huipil y algo de su bordado, ¿no? Y después encontramos en el último registro de negativos en color a esta joven tejedora, justo, o sea, ella, la misma tejedora que vimos en la foto anterior, ahora de frente, acompañada, y bueno, pues pudimos darle color a su huipil y también pues apreciar otros elementos de la foto, ¿no? Los platos, la cubeta, el registro en color. Es poco, como señalábamos en el acervo, pero ofrece encuentros y descubrimientos ricos como este. O este es otro ejemplo, ¿no? También de piezas en blanco y negro que después se alimentan tanto del color vivo como en este ejemplo.
Bueno, el interés de Ruth de documentar fotográficamente se enriqueció también de esa labor que desarrolló como estudiosa y promotora de las artes populares, y el cual compartió desde hace mucho tiempo con la Editorial Artes de México. Por ello, desde 1998 establecieron una red de colaboración que dio como resultado la publicación de libros, de números de la revista y la exposición de su obra, como resultado de un interés mutuo en el arte popular, su impulso y su difusión. Es de esta colaboración que ella decide que su producción fotográfica la hereda a la Editorial Artes de México, pues con el fin de que esa foto se siguiera difundiendo, se siguiera publicando y conociendo. De esa y otras alianzas, Ruth mantuvo su fotografía siempre en constante movimiento. Y prueba de ello pues, son las anotaciones que están en sus hojas, al reverso de sus hojas de contacto, ¿no? Donde anotó préstamos, exposiciones, donde se publicaban sus fotos y bueno, como en este caso, ¿no? Que es el reverso de la hoja de contacto de cuando fue a Jesús María en una Semana Santa, y el ejemplo, pues, que tiene cientos de la edición que hace de sus fotos para publicaciones, ¿no? Esta fotografía y otras se publicaron en el número 100 de Artes de México, como se ve abajo, justo de la edición que hizo de esa imagen, ¿no? Y bueno, además es rico porque vemos de todas estas personas, pues las máscaras, o sea, todos esos elementos que son tan ricos, ¿no? De las fiestas, las máscaras, la pintura corporal, otros elementos rituales que llevan estos dos hombres. Aquí, bueno, nos interesa mostrar justo la cualidad documental de la foto Ruth, con dos ejemplos. Este es de la Semana Santa en Orogachi, Chihuahua, de 1969, y el del trabajo de un artista del textil en Vizarrón de Montes, en Querétaro. A pesar de que, bueno, de la foto fija se aprecia bien la danza circular, ¿no? De los participantes. Se puede, aquí no son todas las de la serie, pero se puede ir siguiendo casi el recorrido, ¿no? De los danzantes, además de que podemos ver la arquitectura del lugar, las calles y cómo ella los fue siguiendo en este recorrido. Ahí junto al río, ¿no? Los elementos, pues el músico, las colleras, también la pintura corporal. Aquí frente a la escuela, la construcción de esta, la cancha de básquetbol. Los danzantes, bueno, en un breve descanso. Aquí continúan y bueno, hay también el registro frente a la iglesia, las mujeres pues, dedicadas en la fiesta a la elaboración de las bebidas y los alimentos, la decoración de la iglesia. Y bueno, insisto, uno de decenas, ¿no? De ejemplos de danzas y de fiestas. Nuevamente la danza circular. Y aquí en Vizarrón de Montes, en el 77, cerca del 77, también como hay otros ejemplos de otras ramas artesanales, en este caso pues una mujer que se dedica al textil y que Ruth la registra en la elaboración de la tintura para los textiles, pero también como en el contexto de la elaboración de pulque. O a las piezas, y bueno, allá también esta serie es rica porque hizo un ensayo sobre la técnica, sobre ella, sobre qué utilizaba, cómo lo hacía, la riqueza de su trabajo.
Y bueno, como ya nos ha venido contando Miriam con esta serie que les mostramos, pues la fotografía era para Ruth una práctica paralela a su labor de vida, que era el coleccionismo, la promoción y la investigación del arte popular mexicano. Entonces, bueno, muchas de las fotografías que tenemos en el acervo son parte de ese registro que hizo en este trabajo con las comunidades de tradición artesanal, y también pues hizo un registro muy amplio de fiestas tradicionales. Entonces ahorita les queremos contar un poco sobre esta faceta como coleccionista y promotora. Su legado se forjó con el trabajo de campo constante y el trato directo con las comunidades, y para Ruth era muy importante como el aprendizaje y la comprensión del arte popular en una práctica in situ, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos estos ejemplos de Ruth regresando en varias ocasiones a una misma comunidad, y bueno, regresaba constantemente con esta intención pues de establecer lazos también de confianza con las artesanas y con los artesanos, y pues así ir entendiendo mejor pues procesos relacionados con estos objetos, pero también los usos y la puesta en uso dentro de las fiestas y los rituales. Aquí tenemos una fotografía en Santa Catarina Juquila, en Oaxaca, en 1980, con unas artesanas. Aquí está Ruth, y del otro lado María Teresa Pomar, que fue una de sus compañeras en el Museo de Artes e Industrias Populares. Y bueno, también aquí les compartimos algunas fotografías de su colección de objetos. Arriba podemos ver una ficha de su catálogo, era muy sistemática en su colección de objetos, entonces tenía registrado muy bien la procedencia, el año, el nombre del artesano. Y bueno, a lo largo de 4 décadas fue que Ruth conformó 2 importantísimos acervos para la memoria de México y del mundo. Como ya les contamos, está la colección fotográfica de más de 77,000 piezas, y por otro lado la colección de objetos de arte popular, que está conformada por más de 13,000 piezas y que resguarda el Museo Franz Mayer, y que tiene máscaras, textiles, piezas de alfarería, Shakira, entre otras. Y bueno, queríamos también compartirles la forma como dialogan estos 2 legados y mostrarles algunos ejemplos de ello. En esta imagen podemos ver 2 elementos, uno de cada una de las colecciones, y como hay muchos ejemplos más. En este caso particular hay muchas fotos de danzantes con las máscaras que Ruth compró posteriormente, ¿no? Este es un ejemplo de una máscara de diablo fotografiada durante la fiesta patronal de Santiago en Juxtlahuaca, Oaxaca, en 1981, y que posteriormente fue adquirida para su colección de arte popular. Entonces podemos ver de este lado, ¿no?, la máscara, el danzante, y podemos ver del otro lado la imagen a color, porque como justo les decíamos, pues llevaba 2 cámaras y entonces tiene un registro a color y en blanco y negro, y abajo podemos ver ya la pieza fotografiada como parte de la colección de objetos. Y bueno, aquí una frase de Ruth, ¿no? Existe toda una cultura alrededor de un objeto y eso es lo que está detrás de mi colección, una historia y una razón de ser. Y bueno, los años de trabajo de Ruth con cientos de comunidades de tradición artesanal dio como resultado, además de estos 2 legados, una comprensión muy particular sobre el arte popular que Ruth definía con 3 grandes principios y que son los que les queremos compartir ahora. El primero es que el arte popular es un arte vivo y en constante transformación. Para Ruth la incorporación de elementos modernos no hacía que la tradición se perdiera, ¿no? Para ella el arte popular era un arte que daba voz o da voz a las inquietudes, a las fantasías, a los procesos económicos y políticos cambiantes de las comunidades, y pues por lo tanto es un arte dinámico, ¿no? Para Ruth el arte popular siempre está en movimiento y en transformación. Entonces, bueno, para ella la incorporación de elementos nuevos no le resta a el arte popular. Y bueno, el segundo principio
El arte popular es un arte en uso, ya sea cotidiano o ritual. Es decir, estas obras fueron creadas para ser útiles o tener alguna función dentro de la vida diaria, pero también dentro de la vida religiosa de las comunidades. Aquí tenemos un ejemplo en Huejutla de Reyes, en Hidalgo, es una fotografía de 1972, es una ceremonia de la bendición del agua, y bueno, se llevan estas vasijas de barro hermosas con flores para que sean bendecidas como parte de la ceremonia. Entonces, bueno, podemos por un lado ver la función pues más utilitaria y doméstica de algunas de estas piezas, pero aquí podemos ver pues cómo están siendo parte de un ritual, ¿no? Y de la vida religiosa de la comunidad. Y bueno, tenemos el tercer principio, que es que el arte popular es un arte comunitario, ¿no? Para Ruth, sus formas son depuradas por generaciones y son patrimonio de cada pueblo, ¿no? Y es en ese sentido que Ruth pues, no buscaba tanto a los grandes maestros del arte popular, aunque sí reconocía a los más destacados, pero ella prefería hablar de grandes tradiciones o de gran vitalidad que revela el talento de varios maestros, ¿no? En ese sentido, pues son expresiones comunitarias. Aquí vemos una fotografía del Valle del Mezquital en Hidalgo, de 1971, que pues también retrata este proceso en el que, ¿no? Tanto como las nuevas generaciones se van formando y aprendiendo, ¿no? de este arte. Y bueno, estos tres principios fueron de alguna manera una brújula en el quehacer de Ruth como investigadora, coleccionista y promotora del arte popular mexicano, pero también como fotógrafa, ¿no? Su interés por coleccionar piezas y fotografiar tradiciones, personas, objetos, pues tenía esta intención de documentar y de difundir esa riqueza cultural. Y bueno, como en esta labor de difusión, también Ruth participó en exposiciones, también dio clases relacionadas con estos temas, visitas guiadas a su museo, que era un museo que estaba en su departamento en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y bueno, también era muy activa dando conferencias y pues participando en publicaciones dirigidas a todo tipo de público. Entonces, bueno, también la razón de ser de este trabajo de documentar, de investigar, pues era compartir, que más personas conocieran de esta riqueza y de todas estas tradiciones y de todo lo que hay detrás de una pieza. Acá les queremos compartir pues una serie de fotografías. Ya hemos visto muchas fotos a lo largo de la presentación, pero queríamos aprovechar para que vieran muchas más. Como les dijimos, son más de 77,000 piezas, alrededor de 33,000 negativos y transparencias. Entonces, pues es muy rico, 23 estados de la República. Así que pues les queríamos compartir también algunas de estas fotografías que tienen que ver con dos de los núcleos de la exposición y que muestran, por un lado, este trabajo de documentación de las fiestas y de las técnicas artesanales, pero también esta otra parte donde podemos ver que hay una intención más estética y artística en su fotografía, ¿no? De este lado tenemos una foto de Tlapa de Guerrero en 1966, y del lado derecho una foto de San Pablito Pahuatlán en Puebla en 1969. Esa es una serie muy interesante porque son bastantes fotografías donde Ruth está registrando desde el proceso donde se cuecen las fibras y después cómo se van preparando las láminas de papel, cómo se ponen a secar al sol y bueno, también como ya nos mencionaba Miriam, pues también una intención de retratar esos espacios de trabajo, el solar, el hogar, ¿no? La casa, que era básicamente estos ámbitos domésticos donde las artesanas y los artesanos trabajan. Bueno, acá tenemos una fotografía de Huejutla, Hidalgo, en 1977, a la izquierda. Es una foto que nos gusta mucho porque muestra una quema a cielo abierto de piezas cerámicas. Y pues nos gusta también que es una foto que pues da cuenta de
del uso del cuerpo y del movimiento en este trabajo, ¿no? de hacer esta quema, ¿no? Y todo lo que implica, pues sí, esta labor, pues sí, cansada y que pues se ve muy bien en el movimiento de la artesana. Y bueno, del lado derecho tenemos una fotografía de una festividad en Villa de Hidalgo, Yalalaj, en Oaxaca, 1967. Y bueno, aquí vemos como esta búsqueda por tener una imagen con esta composición interesante, ¿no? Van bajando los músicos, un poco del paisaje, un poco de la arquitectura tradicional. Por acá tenemos una fotografía de Tzintzuntzan en Michoacán, de fecha desconocida. Como habrán notado, las fotografías de este primer periodo, ¿no? De principios de los 50, finales de los 40, la arquitectura religiosa, la arquitectura vernácula, la arqueología son los temas principales y los paisajes. Ya para estas fotografías, que son, digamos, como de una etapa posterior, ya son menos frecuentes en el archivo, ¿no? Vemos más fotografías como la del lado derecho en Huixtán, Chiapas, que son estas mujeres tzotziles, y que, bueno, en este caso tenemos otro ejemplo de fotografía a color donde pues podemos también apreciar la riqueza de colores de los textiles y pues es muy interesante porque casi todas estas fotos tenemos la contraparte en blanco y negro, entonces es muy interesante poder complementarlas, ¿no? Y bueno, por acá una fotografía de paisaje en Guajuapan, Puebla, en 1971. Y pues hay mucha fotografía de mercados y sí, como de estos espacios de venta de las piezas, ¿no? Esta es una fotografía del mercado en Uruapan en 1982. Y bueno, obviamente también tenemos fotografía de paisaje, esta fotografía de San Luis Potosí, 1980. Tenemos algunos retos en el archivo, por ejemplo, como este tipo de fotos, donde es difícil identificar, creemos que seguramente o se bajaron del carro y tomaron la foto en algún punto del camino, y muchas veces en las hojas de contacto tiene pues registrado como de un lugar y de tal lugar a tal lugar, ¿no? Y esos son cientos de kilómetros, ¿no? Y es difícil saber exactamente, ¿no?, dónde fue, pero bueno, también es parte del trabajo que hemos venido haciendo para identificar algunas festividades, algunos lugares, algunas localidades, y que bueno, como ya les mencionó Miriam, ha sido muy rico poder contar con la información que ella registró en sus hojas de contacto. Y bueno, del lado derecho tenemos una fotografía de la Costa Chica de 1973. Esta es una fotografía que nos encanta, ¿no? Nos encanta como el retrato, la intención, la luz, todo. Entonces, bueno, también queríamos mostrarles un poco de este tipo de fotos que tenemos en el archivo. Y bueno, el tema de la vida cotidiana, como ya les hemos mencionado, esta es una fotografía de Citlal en Guerrero, 1971, al parecer en el atrio de la iglesia, ¿no? Dos mujeres, podemos ver la indumentaria, o sea, son como fotos muy ricas porque nos muestran como estos aspectos de la vida cotidiana. Y bueno, tenemos esta otra fotografía de una localidad sin identificar en Guerrero, en 1975. Y acá otros ejemplos más, Tenango del Valle en el Estado de México, una tlachiquera, y del otro lado una fotografía de 1966 en Tlapa de Comonfort, que también es este tipo de fotografía que retrata, ¿no?, mercados y calles de diferentes comunidades del país. Y bueno, acá tenemos algo de Teloloapan, Guerrero, aquí de nuevo el tema del arte popular, 1976, y esta fotografía, la de la derecha parece ser Tepalcingo, Morelos, fecha desconocida. Esta también ha sido difícil como definir la localidad porque son 2 o 3 fotografías donde solo tomó como este puesto de máscaras, entonces no tenemos más elementos, solo este puesto de máscaras, por ahí una cajita. Y bueno, pues ha sido como toda una labor, ¿no?, como tratar de ir identificando y rastreando en dónde estaba en ese momento. Y bueno, también quienes
están viendo la transmisión y los que están acá, si es que llegan a identificar algún lugar, ¿no? Siempre nos ayuda mucho, como pues ustedes de Puebla y los que están siguiendo la transmisión, así nos ha pasado, ¿no? En algunos espacios de difusión que nos dicen, ese está el lugar. Entonces, bueno, si tienen alguna idea también. Ahora es cuando. Esto es San Andrés Siquila en 1966, es una danza de quetzales. Y esta fotografía en Yanguitlán, Oaxaca, 1971, ¿no? Pues también llega a pasar que tenemos fotos donde no podemos ver el rostro de los artesanos, pero bueno, también después vamos descubriendo en el registro como otros momentos donde ya podemos como ponerle cara a los artistas. Y bueno, por ejemplo, Michoacán, les contaba a Miriam que también es uno de los estados donde Ruth regresó en más ocasiones, y tenemos un registro amplio de las fiestas patronales. Aquí en Ocumicho es la fiesta patronal, 1973, esta es una comunidad purépecha, y aquí tenemos el registro de muchos momentos de la fiesta, desde la ceremonia dentro de la iglesia, hasta danzas en la plaza y otros momentos, ¿no? Aquí tenemos a la mayordoma, que se puede distinguir por estos listones que lleva en la cabeza y que también va a aparecer en un montón de fotografías de esta serie. Y bueno, del otro lado una fotografía de Olintla, Puebla, en 1964, que es la procesión de las velas, ¿no? Me parece. Y bueno, es una foto que también nos parece muy interesante por este personaje central, esta mujer que capta, ¿no? Capta la atención porque está mirando hacia la cámara. Y bueno, la siguiente. Aquí justamente tenemos de nuevo esta fiesta patronal en Ocumicho en 1973, esta fotografía que justo se expuso en el Museo Archivo de la Fotografía en la exposición de Solar de Luz y de Tiempo. Es una foto que nos gusta mucho porque muestra, digamos, como esta puesta en uso dentro de la vida religiosa de las comunidades de estos objetos y estas piezas de arte popular. Aquí están las mujeres, de nuevo está la mayordoma del lado izquierdo, y se están mostrando las ofrendas de la fruta y el pan, ¿no? Durante la fiesta. Y del otro lado tenemos otra fotografía que es de Uruapan, Michoacán, 1982. Y bueno, aquí les queríamos compartir algunos ejemplos también de la fotografía a color. Como habrán notado, pues todas estas fotografías son formatos 6x6. La mayor parte de la obra de Ruth fue hecha en este formato. Y acá tenemos estas fotografías a color. Del lado izquierdo tenemos una fotografía de Tenosique, Tabasco, que es el carnaval, y esta es específicamente la danza del pochó. Habíamos visto esta serie de fotografías que es muy extensa, en blanco y negro. Las fotografías son muy interesantes, y tiempo después pudimos como ver el color de las máscaras, los diseños, el color de las flores mucho más a detalle. Del lado derecho, en Huixtán, Chiapas, tenemos esta otra fotografía que también es muy valiosa por el aporte que nos da en temas de color, ¿no? Que es el carnaval. Y bueno, por acá San Miguel Xoxtla en Puebla, fecha desconocida, acá es también el carnaval. Y bueno, que también el carnaval en esa región lo documentó profundamente, entonces pues también tenemos este registro a color. Y lo que ven a la derecha también es la danza del pochó en Tenosique, Tabasco. Bueno, el inicio de socializar las fotografías nos permitió obviamente ampliar lo que conocemos de ellas y mostrarlas a un mayor número de personas, esto principalmente en la galería del sitio web de Fundación Ajaraca, pero también a través de las redes sociales, que ya tiene algunos años publicadas. Y queremos mostrarles algunos ejemplos de este trabajo. Bueno, para el inicio de la catalogación partimos de la información de Ruth, de sus hojas de contactos, también pues documentamos a través de la bibliografía, de otros documentos, y
también realizamos sesiones con algunos historiadores del arte, antropólogos, etnólogos, quienes revisaban como según sus temas las series de foto, y entonces íbamos registrando en video y también pues haciendo anotaciones de todo lo que nos podían aportar, ¿no? sobre las imágenes. En este caso, es Iván Pérez Telles, de San Pablito Pahuatlán, de aquí de Puebla, que identificó a Alfonso Margarito García Telles, quien elabora figuras de papel para sanación, ¿no? El ejemplo de estas sesiones de trabajo y de esa correspondencia con las fotografías. Acá es el ejemplo de una de las cuadrillas de danzantes del carnaval de Nezquipayac, en el Estado de México, a quienes, después del contacto que tuvimos con ellos vía Facebook, pues pudimos visitar y mostrarles el registro de Ruth de ese carnaval y también de los festejos del 5 de mayo, que es muy importante también por allá. Aquí, pudimos ver al danzante que está en la foto de Ruth con su máscara, y que, lo visitamos en esa ocasión y también, como que con mucha emoción porque era el último año que iba a participar, entonces como nos mostró su máscara y estaba también como entusiasmado de ver el registro de Ruth, ¿no? También en ocasiones se acuerdan de ella porque pues como que sí estableció vínculos importantes con muchas personas en diferentes comunidades, y como fue en repetidas ocasiones, pues la conocían y la recibían con mucho cariño. Este es el ejemplo del Estado de México. Hace también ya unos 4 años que establecimos una alianza con la Escuela Nacional de Cerámica, que tiene sede en Tatalpa, en Jalisco. Y ellos, pues, como llevan algunos años trabajando en un proyecto de hornos de leña libres de humo para las artesanas y artesanos de la cerámica en México, han recorrido varias comunidades de las que hay registro fotográfico de Ruth. Entonces, ellos llevan las fotografías, las comparten en las comunidades y pues también nos han enriquecido como datos o nombres o otros elementos. Este es el caso de Amatenango del Valle, en Chiapas. Ella es Juana, es una de las artistas pues más conocidas, reconocida por la elaboración de jaguares de un formato muy, muy grande, y pues están viendo las fotos. Aquí logramos identificar, creo que al rato lo vamos a ver, pero a la artesana y a las niñas y a la que está trabajando en la maceta, ¿no? Junto con el niño. Este es un ejemplo de Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, otra comunidad alfarera. La señora se ve en la fotografía donde está ella a la izquierda. Ella es Elisa Máximo Guzmán. Y pues la importancia también de visibilizarlas, pero darles nombre, ¿no? En los casos en que podemos, pues, reconocerlas y registrarlas en las fichas de catalogación y en las actividades que podamos hacer. Aquí esta es una fotografía de Punta Chueca, Sonora. Esta mujer es uno de los retratos que hizo Ruth allá en 1950, y este año pasado, que también la escuela fue por allá, conocieron a su bisnieta. Y pues además la emoción de que obviamente no la conocieron, pero tampoco su hija la había conocido porque murió tiempo después de haber nacido. Entonces, pues fue interesante y valioso para ellas tener ese registro, ¿no? De la mamá, de la abuela, de la bisabuela. Y este es un ejemplo de cómo hemos querido enriquecer las fichas de catalogación a través de estas experiencias. Antes pues había un registro menor y después ya pudimos como ubicar a Juliana López Pérez, que es reconocida por esa labor de enseñanza de la tradición cerámica a las niñas y a los niños. La pequeña que está comiendo es Juana López, y luego está Simona Ramírez, y el conocimiento de las piezas suele hacerse en quemas a cielo abierto.
y bueno, ya incorporar también pues otros elementos del trabajo de la comunidad, ¿no? Finalmente también trabajamos una serie de fotos de un artesano elaborando máscaras. Una compañera, bueno, en la hoja el reverso de la hoja de contacto leyó a Carlos Saloma, y a través de una nota del periódico pues lo identificamos a él como un mascarero, maestro mascarero de Huejotzingo, que ya había fallecido, pero que pues había heredado esa tradición también a su familia, ¿no? Sus hijos y nietos. Esta es la serie que hizo Ruth cuando lo visitó. Así que establecimos pues ese contacto con algunos miembros de su familia, y aprovechando que se acercaba el carnaval ese año, planeamos una visita para poder entrevistarlos. En esa ocasión fue Isaac Saloma quien nos recibió, y bueno, pudimos pues, presenciar una parte de la fiesta. Nos recibieron la esposa de Isaac, su hijo, su nuera y su nieta, y todos pues alistándose para salir, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cuando compartimos la foto, pues él desgraciadamente falleció, me parece que un par de años después, y bueno, pues como que constatamos, ¿no?, la importancia de hacer estos registros, pues porque vamos evidentemente a perder a muchos de los aquí fotografiados, o incluso a sus ya descendientes. Y llevamos la fotografía, la recordaban también, ¿no?, dónde estuvieron platicando. Me parece que de alguna manera detonó un orgullo, ¿no?, de la labor que realizaba el abuelo o el bisabuelo, y además de la riqueza de identificar los elementos que van cambiando, ¿no?, en las fiestas tradicionales en este caso. Y bueno, pues además esta experiencia nos dejó una alianza que para Jaraca ha sido muy valiosa con el colectivo H, con quienes hemos ya realizado algunas actividades en conjunto, como una exposición justo de fotografías del Carnaval de Huejotzingo. Nos han ayudado a acercar las fechas, a identificar también lugares, construcciones que estaban, que ya no están, dónde se ubican, etcétera. Hicimos también en colaboración, nos invitaron a un conversatorio acerca del carnaval, hubo exposiciones, y bueno, pues como constatamos la riqueza de las posibilidades, ¿no?, que nos brinda el acervo, que nos brinda la fotografía, y en este caso Ruth, ¿no?, sin quererlo, pues para abrir siempre oportunidades de proyectos, de experiencias, de seguir enriqueciendo la documentación del acervo y de seguir tejiendo con otros actores, primordialmente los protagonistas, ¿no?, que evidentemente nos interesan, las personas de las comunidades, los retratados, los familiares, etcétera, para realizar pues el trabajo de documentación, de difusión de este rico acervo fotográfico. Sí, que bueno, ya para cerrar, era también uno de los propósitos de Ruth, ¿no? Uno de los propósitos es que estas fotografías llegaran a las comunidades retratadas, y bueno, esta exposición virtual también abre esa posibilidad, ¿no?, de que personas fuera de la ciudad de Puebla o del estado pues tengan la posibilidad de acceder a estas fotos y bueno, obviamente ampliar ese acceso, pero nosotras seguimos, y en Ajaraca algo muy importante es seguir trabajando para que el archivo pueda llegar especialmente a esas comunidades retratadas, y pues que sea un archivo vivo, ¿no?, que pues esto que conocemos y entendemos hoy de estas imágenes pues tome todavía más sentido al llegar a estas comunidades y que conozcan esta memoria que también es de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos agradecerles su atención. Me parece que ahorita vamos a ver
en pantalla un video de la expo en línea para que les demos como un pequeño recorrido guiado. Pero no sé si primero pasamos a las preguntas y después el recorrido. Primero el recorrido, ok. Entonces, bueno, a partir de hoy y hasta el 12 de octubre va a estar la exposición Ruth Lechuga, una mirada sensible de México, en el micrositio del Museo Amparo, museoamparo.online, ahí la van a poder visitar. Y bueno, ya para no hacerlo muy largo, ya les hemos contado que son 4 núcleos temáticos. Y bueno, al entrar vamos a poder ver pues una introducción a la exposición, una pequeña introducción también a la labor de Ruth, y después vamos a encontrar los 4 núcleos temáticos que se pueden pues explorar uno a uno. Tienen cada uno un pequeño texto y después cada núcleo 10 fotografías. Y cada una de las fotografías incluye su ficha, ¿no? Hay una descripción breve, pero que intenta aportar pues, un poco más de información sobre el lugar, sobre la tradición retratada. También tenemos la procedencia, de qué lugar se trata, también tenemos el año, cuando lo conocemos, y también algunas especificaciones técnicas de la fotografía. Y bueno, así con cada una de ellas. Esta es una fotografía del núcleo de Orígenes de una mirada. Y bueno, también en la parte de abajo van a poder ver más obras relacionadas con ese núcleo. Esta ya la vieron en la presentación. Y pues bueno, los invitamos a que la visiten, a que exploren cada una de las fotos y pues también a que se acerquen si están interesados al archivo. Nosotros tenemos sede en Ciudad de México, pero podemos atender consultas a través de correo electrónico, pero también si alguna vez quieren visitarnos en el archivo son bienvenidos. Y pues muchas gracias por su presencia y gracias a los que nos están siguiendo desde la transmisión vía Zoom. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Miriam. Realmente fue una presentación súper interesante, tanto de la exposición, que los invitamos a todos ustedes que nos están acompañando tanto en línea como también aquí presencialmente, que la visiten. Es una exposición curada realmente de una manera maravillosa por los datos, las imágenes que hay. Es algo que pocas veces se ve y que está para que cualquier persona pueda entrar y la pueda disfrutar, pueda ver las imágenes también en alta resolución. Entonces es algo o ha sido un esfuerzo súper importante. Judith Fuentes nos dice que importantísima labor de la Fundación Ajaraca, de Miriam Ramírez y Brenda para la conservación y difusión del acervo fotográfico de Ruth Lechuga. También Álvaro Hernández Flores dice que felicidades a Miriam y a Brenda por el trabajo de conservación, catalogación y difusión, y les pregunta si la colección está abierta para consultar al público en general y si hay alguna manera de adquirir obra de Ruth Lechuga. Sí, bueno, hay una selección de 400 fotografías que se pueden ver en el sitio web, que es fundacionajaraca.org. Que es una selección representativa de todos los temas que más o menos quisimos recorrer esta tarde. Se puede consultar si nos escriben a Jaraca por correo electrónico, a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook. También en el sitio web está la sección de la tienda en línea. Ahí hay una selección de ahorita 12 fotografías que se pueden adquirir. Ya hemos hecho diferentes ventas en formato 8x10 y 11x14. También recientemente exploramos el formato cuadrado y en algunas también ocasiones fuera de esa selección, por especial interés en algún tema o en alguna fotografía, también se pueden hacer, nos pueden buscar por ahí. Ya hay algunos incipientes coleccionistas de Ruth Lechuga, lo cual nos entusiasma mucho. Muchas gracias, Miriam. También nos comenta Karen Rojas en el Zoom que si podrían compartir el correo en donde pueden contactarles, por favor.
Sí, nos pueden escribir a contacto@fundacionajaraca.org y ahí pues le damos seguimiento a cualquier consulta, duda, y bueno, también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero bueno, en el correo, ahí damos seguimiento a sus consultas. Perfecto, muchas gracias, Brenda. También yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, en sesiones pasadas, sobre todo con Bob, ¿no? Veíamos que él tenía su bochito para andar de un lado para otro por el país, que lo trajo de Europa, ¿no? En este caso, sobre todo, Ruth, ¿cómo le hizo para visitar tantos lugares, ¿no? Tantas comunidades, sobre todo que muchas de ellas el día de hoy son complicadas aún visitar, ¿no? Entonces, ¿cómo era su itinerario para viajar? ¿Cómo hacía para contactar con esos lugares también, ¿no? Que el día de hoy son sumamente, o bueno, muchos lugares es complicado acceder, ganarse su confianza y sobre todo fotografiar rituales tan delicados, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa dinámica que tuvo Ruth? Sabemos, porque nos han compartido quienes la conocieron y quienes supieron cómo es que hizo este trabajo, pues que inicialmente fue pues en estos viajes acompañada de su padre y de su hermano y también de su esposo Carlos. Y, por ejemplo, vimos el ejemplo en Chiapas, ¿no? Que también hizo el viaje a la Lacandona con Franz Blom y con Gertrude Duby. Entonces también esta conexión o estos vínculos con investigadores de ciertas localidades pues también le permitían llegar a estas comunidades. Pero también sabemos que más adelante Ruth, por ejemplo, bueno, Ruth, algo que mencionamos es que Ruth estudió medicina, pero ella puso un laboratorio médico y entonces trabajaba en el laboratorio médico y eso le permitía, pues en los tiempos libres, viajar. Entonces, sabemos que después empezó a emprender viajes, pues ya de manera más independiente, y pues algo que nos han contado es que Ruth tenía así, literalmente rutas como, bueno, esperas el camión aquí y después le pides un aventón al camión de la Coca-Cola que te va a llevar a no sé dónde y después de ahí te vas en este otro camión a este otro lugar, ¿no? Entonces, sabemos que en muchos momentos también fue pues sí, como un proceso de ir conociendo, ¿no? Como las formas de acercarse y también pues creemos que viajó sola a muchos de estos sitios. Y bueno, también en algún momento, ya cuando trabajaba para el Museo de Artes e Industrias Populares, pues ya comenzó a emprender viajes con algunas otras personas del museo, ¿no? Pero sí creo que algo que es muy destacado cuando estamos viendo que visitó más de 440 localidades del país y bueno, en esa época y en un periodo de 50 años, sí siempre resulta sorprendente, ¿no? Que hubiera podido abrirse camino hacia estas comunidades y que bueno, es algo que hemos hablado con los antropólogos y los etnólogos que han venido a conocer el archivo y ayudarnos en el proceso de catalogación, que pues es muy interesante que hay registro de festividades que hoy ya no se puede acceder, ¿no? Que ya es muy difícil que un investigador pues pueda como presenciar. Entonces también está esa importancia, ¿no? Como de haber llegado en esos momentos a esos sitios y tener este registro pues muy valioso, ¿no? Una cosita, también Margarita de Orellana, directora de Artes de México, nos ha platicado como de ese trabajo de acercamiento con las artesanas y artesanos y cómo ella como se acercaba como sí interesada en la labor que hacían, en cómo la hacían, en qué retos se enfrentaban, qué necesitaban para hacer lo que hacían, ¿no? Por ejemplo, bueno, preguntar qué necesitas para hacer esto, tal cosa, tales hilos, tales. Entonces, ella como regresaba después, ¿no? A las comunidades, podía brindar en algunas ocasiones esos elementos o esas materias y creaban de esa forma pues lazos de confianza, ¿no? Uh-huh. Que yo también pienso que pues la recibían y le fue abriendo caminos, pues generar esos vínculos. Además de
pues de los concursos que también hacían en comunidades, y esa promoción que pues sí guió mucho su trayectoria, ¿no?, del arte popular. Perfecto. También, Rodrigo, un poco relacionado con lo que nos están comentando, nos pregunta que de dónde sacaba financiamiento Ruth para los viajes, ¿no? Que ya lo abordaron un poquito, pero no sé si quieran ahondar en algo más. Sí, pues, o sea, por lo que sabemos, el laboratorio médico le permitió durante mucho tiempo hacer estos viajes independientemente y después, pues, fue parte de esta labor que realizaba para el Museo de Artes e Industrias Populares. O sea, eso pues sí, le permitió viajar muchísimo, o sea, sí dedicaba una buena parte de sus ingresos a todo esto. También sabemos que tenía montado un cuarto oscuro, y porque de estas hojas de contacto hay 22 cajas, ¿no?, con cientos de hojas de contacto que también implicaban un recurso económico, ¿no? Entonces, pues creo que fue bastante inteligente de poder montar su laboratorio y empatar el gusto, ¿no?, por la foto y por la colección, el coleccionismo. También Teda Barra dice que muchas gracias, que es sumamente interesante. Y José Luis Correa dice que comentaban que Ruth llegó a organizar en comunidades pequeños concursos de alfarería y textil y que si pueden ahondar un poco más al respecto. Pues no tenemos tantos, tenemos algunas fotografías, o sea, sí hay algunas fotos de los concursos. Lo que nos ha contado Margarita de Orellana es que muchas veces ella convocaba, llegaba a comunidad y convocaba y le decía a la artesana, ven a la plaza, trae tus piezas, ¿no? Y las concursaba y a veces, ¿no? Pues sí, elegían a los ganadores ahí en el espacio público dentro de la comunidad y esto servía para dar un estímulo económico al artesano, digamos, o los que ganaban algún lugar dentro del concurso. Entonces es un poco lo que sabemos, ¿no? Y o sea, hay una cierta como improvisación en este tipo de concursos, pero que bueno, seguramente sentaron las bases de concursos posteriores, pero los hacía en la comunidad. Entonces, bueno, no conocemos muy a detalle eso, pero es un poco lo que nos cuenta Margarita de Orellana de cómo... Porque además supongo que muchos de los que participaron en esos concursos ya no están, es decir, ya no están vivos, ¿no? Entonces, sí, justo acercarnos como a esa dinámica de cómo era, ¿no? Si se hacía algún tipo de propaganda o todo esto, pues ya no contamos con esos datos y por eso también todo ese registro es muy importante y un poco también va en relación con una pregunta que hace Judith Fuentes, que es que las comunidades que han visitado se interesan por tener una reproducción de sus fotografías, es decir, hay ese interés de tener la fotografía con lo que nos mostraba, ¿no? De la tatarabuela con ellos o de los concursos o de las obras que quizás algunas de ellas ya no están. ¿Hay ese interés de las comunidades o cómo es ese acercamiento o ese vínculo que se tiene? Sí. Bueno, en el caso de Huejotzingo que platicamos, sí llevamos las fotografías impresas. En el de la escuela cerámica también nos han pedido las reproducciones para que se queden en la comunidad. Sí, todas y todos se interesan por ellas. Y de hecho, como a partir de ese interés hemos querido también hacer algún proyecto en el que podamos, pues justo regresar esa memoria, ¿no? A las comunidades y a sus protagonistas. Uh-huh. Sí. Y también un poco nos comentaron acerca de el vínculo que tuvo tanto Ruth, ¿no? Como también ustedes con la parte de antropólogos, nos comentaban Franz Blum, ¿no? Con caso de Ruth. ¿Cómo fue esa relación tanto con sus pares de fotógrafos, ¿no? Como antropólogos, sobre todo para poder saber qué fotografiar, ¿no? Para poder acercarse a la comunidad? ¿Tuvo alguna otra relación con antropólogos o realmente fue ella un poco más autodidacta, echándose a la aventura, ¿no? Como se puede decir.
Pues sabemos de este ejemplo con Gertrude Duby y Franz Blom, que de hecho es muy interesante porque apenas compartimos con el archivo del Nabolom, que resguarda el archivo fotográfico de ellos, y pues pudimos ver que hay muchos momentos y muchas fiestas en Chiapas o estos viajes a la Lacandona donde ambos archivos tienen fotos muy parecidas porque eran fotos del mismo viaje, de la misma escena, ¿no? Entonces, creo que también poder, y lo mismo con el archivo de María Teresa Pomar, ¿no? Que también hay un registro importante que hicieron también pues en viajes conjuntos, ¿no? Y creo que ahí también esta parte de poder hacer este diálogo con esos otros archivos que, ¿no? de personas e investigadores que compartieron con ella, pues también puede enriquecer bastante lo que sabemos hoy de las fotografías. Y pues bueno. Y como además esa posibilidad de explorar justo quién tomó, ¿no? Quién retrató a Ruth en las fotos que vimos donde está ella, ¿no? En pocas ocasiones vamos a verlo, es decir, seguramente al principio Carlos, también Hans, también, bueno, y ya, pero en posteriores, pues debieron ser colegas, otros fotógrafos, otros documentalistas, que sería muy interesante pues identificarlos, ¿no? O medio seguir esas pistas de viajes y quiénes fueron y tal. Y relación, además del Club Fotográfico de México, es decir, como en su formación de más estética, de cómo hacer foto, ¿cómo fue ese? Nos comentaban de Lola Álvarez Bravo, ¿no? O de Manuel Álvarez Bravo. Ajá. ¿Quién más estuvo ahí como en esa creación de esa estética tan particular? Pues, pues después de eso el Club Fotográfico que yo mencionaba, pues que no era precisamente, es decir, que le dio herramientas técnicas y posiblemente estéticas para su foto. De ahí lideró y creó el grupo La Ventana, donde sí se alió como con otros fotógrafos y fotógrafas con los que sí tenía más interés. Hicieron exposiciones, ahí es donde entra Lola, Nader, Brodil, Nader, con los que me parece congeniaba más en los intereses de documentar y estéticos también. También por Zoom nos pregunta Nancy García que qué idiomas hablaba Ruth o cómo se comunicaba con las personas originarias, sobre todo, bueno, sí, sobre todo, aprende español en la secundaria, ¿no? Nos comentaban en la escuela secundaria nocturna y luego sobre todo en comunidades, no sé, en la selva lacandona, en toda la parte del norte. ¿Cómo hacía para ese intercambio de información? Interesante pregunta. Pues no, o sea, sabemos que Ruth, pues sí, aprendió, bueno, o sea, relativamente rápido, dominó el español, pero seguramente en muchas de estas comunidades, pues a través de pues posiblemente de estos enlaces con otros etnólogos e investigadores, pero es una pregunta interesante, la verdad no sabemos muy bien cómo esa metodología, ¿no? O si manejaba alguna lengua indígena. Y también JCR nos dice que, a diferencia de Bob, Lechuga no llegó a sostener económicamente, no se llegó a sostener solamente por su fotografía, o sí logró hacerlo también, y gracias a los vínculos que cultivó con sus relaciones. Es decir, ¿ella vivió de la fotografía en algún momento o no? No, me parece que no. Es decir, que siempre fue así a través de los laboratorios, porque sí hay muchos registros de muchos préstamos, es decir, como decía, ¿no? Los contactos para tal publicación, para tal agenda, para tal exposición, pero
no en el acervo fotográfico registro de haber obtenido recursos por todas esas, ¿no? Quizá en el Museo Franz Mayer, en su archivo documental, pudiéramos encontrar algo al respecto. Pero en principio desde aquí no podemos asegurarlo. Okay. Y también en Facebook nos comenta Jared Tlacuatl que si la habilidad de la fotografía es algo con el que se nace o se hace, quizás también aterrizándolo un poco hacia Ruth Lechuga, es decir, Ruth Lechuga en ese sentido, las primeras fotografías que vemos ya tienen en ese sentido una cierta idea de qué tomar, ¿no? Desde qué punto, cómo generar contrastes, profundidades. Entonces, ¿cuándo empieza como a madurarse ese gusto propio o ese estilo propio que va a ir generando Ruth Lechuga? Y un poco yo con una pregunta que me voy a atrever a meterla ahí, es si el estilo que fue desarrollando Ruth Lechuga fue cambiando también a lo largo del tiempo. Es decir, es distinta las primeras fotografías que vemos a las últimas y sobre todo, bueno, ya luego les haré otra respecto al color, pero sobre todo en ese caso de la fotografía, cómo fue su desarrollo y cuándo tenemos ya una Ruth que podemos ver una obra realmente muy madura, por ponerle algún nombre. O sea, como lo vimos en la presentación, creo que sí hay como esta primera etapa de la fotografía de Ruth en los años 50, ¿no? Donde es una foto que da un poco más esta sensación de tener como el objetivo de registrar pues vivencias, los viajes familiares, ¿no? Como detalles, como de los sitios arqueológicos, pues tiene fotos a veces pues con mal encuadre o con fuera de foco, donde se ve que realmente lo que quería era tener el detalle de algún friso, de alguna escultura, pero aún así en esa fotografía tan temprana encontramos fotos extraordinarias, ¿no? O sea, como paisajes hermosos, y también estas fotografías, por ejemplo, de San Lorenzo, de donde se ven las cabezas colosales. También hay fotos donde se ve una intención más estética, ¿no? Estas son las fotografías que vimos en formato 35 milímetros. Como decía José Antonio Rodríguez, después de, digamos, estos primeros años viajando, que era una joven que practicaba la fotografía pues más como algo para registrar estos viajes, pues digamos que después de esos primeros 4 o 5 años fue que ella ya de alguna forma se acerca, ¿no? Como ya a tener una formación propiamente fotográfica, y tal vez de ahí, ¿no? En la fotografía 6x6 podemos ver más ejemplos de estas fotos que tienen pues más esta intención artística, pero la verdad es que yo siento que siempre está combinado esta intención documental, ¿no? Y de pronto algunas tomas donde seguramente ella ve algo que le parece una composición, que le parece como interesante estéticamente y la retrata, ¿no? Pero como que siempre podemos ver que oscila entre esta intención de documentar algo que le parece importante en ese momento, una danza, un proceso de producción de alguna pieza artesanal, y de pronto encontramos por ahí una foto más abstracta, ¿no? Entonces, no sé si Miriam lo percibe distinto, pero yo creo que sí hay un poco de las dos siempre, ¿no? O como la sesión anterior, ¿no? Que Bob Shalwick nos decía, es que no hay que tomar una foto porque por ahí no te va a salir, sino 10, 20... también pues aquí se muestra una parte de una serie mucho más grande, quizá pues las más afortunadas en términos de enfoque o de resolución o de composición, además de la dificultad del movimiento, por ejemplo, ¿no? Pues así con los cientos de danzas que fotografió, y esa dificultad de fotografiar el movimiento o las no sé, días de muertos, ¿no? De noche, que también pues es otro reto, así como que sí fue logrando como su mirada, su propia mirada, ¿no?
Y en esta palabra justo que ustedes acaban de comentar de vivencias, ¿no? Que le interesaba justo esta captura de esta vivencia, nunca se interesó por el video, es decir, nunca intentó hacer video para capturar esos elementos etnográficos, porque sobre todo la parte de la foto, yo un poco por lo que nos mostraron, está como parte del registro de los objetos, ¿no? Los movimientos, las personas. Entonces, justo el video nunca hubo un gusto, un intento de acercamiento, aunque fuera ya tardío, para hacer ese registro como más puntual. Pues no tenemos registro de ello. De video, ¿no? Sí, no. Era romántica de la foto fija. Sí, porque además justo nos comentan que tampoco hubo fotografía color tanta, ¿no? Es decir, tampoco dio ese paso hacia el color, que justo en la sesión pasada Bob nos comentaba un poco de lo que él buscaba con el color, ¿no? Tener el color verde que se veía verde natural, ¿no? Y no un verde que fuera un poco photoshopeado, ¿no? Sino que realmente él buscaba el color que nosotros veíamos. Y entonces, en ese sentido, también, por ejemplo, Armando nos contaba de Armando Salas, el uso de filtros para poder manipular un poco la realidad. Es decir, hay como distintas ideas de la imagen que se busca, ¿no? Y parece ser que justo a Ruth le gustaba esa fotografía en blanco y negro que capturara esas vivencias, ¿no? Sí, es muy menor. O sea, es decir, si hay 80 cajas de fotografía, quizá 3, 4 sean en color. Sí, es muy, muy menor. Y debió ser un gusto, ¿no? Como dices, por el blanco y negro, porque tuvo perfectamente acceso al color. Y estamos casi sobre tiempo. No sé si alguien aquí en el público quiera hacer alguna pregunta. Ya, yo me puse a hablar, perdón, hubieras... Pues es más una felicitación a Fundación Ajaraca. La verdad es que nosotros hemos ya tenido el gusto de trabajar con ellas. Somos de Huejotzingo. A través de la fotografía de Ruth Lechuga nosotros hemos podido darle relato a nuestra historia, ¿no? En su momento, al ser de una comunidad, pues carecemos de algunas herramientas o de algunos instrumentos para conservar la memoria, ¿no? Solo utilizamos pues la memoria física de la mente, la cual pues llega a perder datos, ¿no? Entonces creo que con el trabajo de Ruth Lechuga, con otros fotógrafos que ya también mencionó Miriam, pues nos ha permitido pues tener esta narrativa de lo que ha pasado con nuestra tradición, estas transformaciones que también ustedes mencionaban. Alguna vez escuchábamos a Brenda en la radio y fue como logramos contactarlas, porque dio el correo y fue como, si gustan acceder al archivo, pues este es el correo y nos pueden escribir. Y efectivamente, ¿no? nos dieron esta apertura, hemos tenido la oportunidad de ir a las instalaciones físicas y el que nos muestren como esto es su pasado, se nos enchinaba la piel, ¿no? Porque pues sí, ¿no? O sea, carecemos a veces de ese registro dentro de las comunidades, pero creo que la labor que ha hecho pues Fundación Ajaraca ha sido bien importante para las comunidades, porque nos permiten conocer nuestra historia y pues conectarnos con nuestros antepasados. Entonces, pues muchas gracias por la labor que están haciendo. Y pues la pregunta, ¿cuándo van a Huejotzingo al carnaval? Ya, 2025 ya. Sí o sí. Así, sí o sí. Oye, pero yo les quiero regresar la porra, si se puede, porque no, es que, no sé si les hemos platicado, pero les contaremos que estábamos haciendo algún proyecto para, no sé, FONCA, cualquier convocatoria. Entonces se nos ocurría hacer una exposición, pero que hablara de esto, no sé qué. Y así, ¿no? Investigábamos, no, ya lo hizo el colectivo H. No, pues entonces esto, pero el de la memoria, las personas, y ya lo hizo el colectivo H. Entonces, cuando los conocimos, la verdad fue muy rico, porque sí hemos podido colaborar, pero también porque el trabajo que hacen es súper interesante y muy profesional y con mucha convicción, y creo que ha tenido resultados bien interesantes. Sí, felicidades, chicos, también a ustedes. Y yo también me incluiría en esa visita, si me lo permiten. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo solamente me gustaría cerrar con una precisión que me gustaría que se hiciera. ¿Cuántas fotografías tiene realmente el
el archivo, cuántas se han digitalizado y en esa función, bueno, catalogado y digitalizado, y en ese sentido también cuál es el futuro de la fundación, es decir, hacia dónde va en 5, 10 años, cuál es lo que está buscando en ese sentido. Bueno, hablamos de 77.678 piezas que incluyen los negativos, las transparencias y las impresiones, ¿no? Esos como 3 grandes conjuntos. De esos, 33.000 son negativos, que, bueno, nos gusta como siempre especificarlo porque de ahí y de las 4.000 transparencias es que resultan las impresiones, ¿no? Sin embargo, en términos de inventario, de digitalización, de conservación, de limpieza, de estabilización, el conjunto es todo, ¿no? Tanto las hojas de contactos como las transparencias con acopladores, como las 3 o 2 impresiones que haya, chiquitas, grandotas, todo. O sea, todo implica recursos, tiempo, esfuerzo, personal, espacio, ¿no? De resguardo. Hemos digitalizado 28.000 y bueno, también estabilizado la mayoría de las fotografías, como 66.000 estabilizado. Me refiero a que hicimos limpieza general, físico-mecánica, con brocha, con perillas, eliminando materiales que no son adecuados para la fotografía, guardados en materiales libres de ácido, en guardas de primer nivel, en cajas de polipropileno y, digamos, para conservarlas de la mejor manera posible. Y falta, pues, un montón de trabajo, ¿no? O sea, hace falta, pues, digitalizar el resto de los materiales, estabilizar también una parte de ellos, el conjunto que se incorporó en el 2019, que son esas 13.000 piezas de las que hablamos, y, bueno, catalogar también una buena parte del material, es decir, qué tareas hay para más adelante. Y supongo que debemos pensar que eso viene para Jaraka. Sí, y bueno, también como continuar con este objetivo de seguir difundiendo y procurando el acceso al archivo, que también es algo que con el ingreso del acervo al Registro Nacional de Memoria del Mundo, pues también es como un compromiso que se mantiene y que se refuerza. Entonces también estas acciones de vinculación social son como uno de los objetivos y de las metas, ¿no? De los siguientes años, tratar de seguir acercando las fotografías a las comunidades, pero también pues de irlo haciendo de una manera pues más sistemática y de una manera que nos permita seguirlo ampliando, ¿no? Estos ejemplos que les compartimos hoy pues también son gracias a algunos de nuestros aliados, pero quisiéramos poder hacerlo con ir tejiendo más redes y más lazos. Entonces creo que también esta misión de difundir y de procurar el acceso y de ir ampliando el proyecto de vinculación social es como también lo que tenemos ahí enfrente, ¿no? En el horizonte. Entonces, pues bueno. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya estamos sobre tiempo. Otra vez la invitación a que se acerquen a Fundación Jaraka si reconocieron a alguna persona, lugar, algo. Fundación Jaraka les agradecerá muchísimo y muchas gracias por la asistencia a todos y a todas. Gracias.